Hace una semana enterré a mi esposo. Aún puedo sentir el olor de las flores marchitas del funeral, pegado a mis manos, como si la muerte no se fuera del todo, como si se hubiera instalado en los pliegues de mi piel, en las líneas que el tiempo ha tallado con paciencia de artesano. Esta mañana, mientras ordenaba sus cosas, sus libros subrayados, sus camisas que todavía huelen a él, a café y a esa colonia barata que nunca quiso cambiar, encontré una carta dirigida a él. El sobre estaba cerrado, amarillento, con mi nombre en la esquina superior izquierda. Elena Robles. Mi letra, mi tinta azul oscura, la misma que uso desde hace 30 años. Pero yo nunca la escribí, o al menos no recuerdo haberlo hecho. La abrí temblando. Mis dedos, estos dedos de maestra de literatura que han sostenido miles de páginas, que han corregido ensayos hasta el amanecer, que acariciaron el rostro de mi esposo en sus últimos días, no podían sostener este simple papel sin temblar. La fecha decía 12 de abril de 1998. El problema es que ese día yo estaba en coma. Mi nombre es Elena Robles, tengo 52 años. Enseño literatura en un instituto de secundaria desde hace 27 años. He vivido en la misma casa durante 30 años. Conozco cada grieta del techo, cada mancha de humedad, cada tablón del suelo que cruje cuando caminas descalza a medianoche. Esta casa guarda mis pasos, mis suspiros, las risas de mi hijo cuando era pequeño, las discusiones tontas con Ricardo sobre dónde colgar un cuadro o qué película ver un domingo por la tarde. Ricardo murió el martes pasado, cáncer de páncreas. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Tiempo suficiente para decirse todo y, al mismo tiempo, nada. Porque cuando sabes que alguien se va, las palabras se vuelven pequeñas, insuficientes, como intentar llenar el océano con un dedal. El funeral fue un borrón de rostros conocidos, abrazos torpes, frases hechas. Lo siento mucho. Fue un hombre maravilloso. Estoy aquí para lo que necesites. Como si alguien supiera lo que necesito. Ni siquiera yo lo sé. Después, la casa quedó en silencio. Un silencio tan denso que duele. Un silencio que tiene peso, textura, sabor. El silencio de una ausencia que ocupa más espacio que una presencia. Durante 6 días evité entrar en su estudio. Esa habitación pequeña con la ventana que da al jardín, donde él pasaba las tardes leyendo periódicos atrasados, armando barcos en miniatura que nunca navegarían, escuchando música clásica en un tocadiscos que heredó de su padre. Pero esta mañana desperté temprano, demasiado temprano, antes de que el sol pudiera decidir si quería salir o no, y supe que era el momento. Abrí la puerta. El olor a tabaco de pipa, a madera vieja, a papel, su olor. Me senté en su silla, el cuero agrietado aún guardaba la forma de su cuerpo, y lloré. No con sollozos dramáticos, sino con ese llanto silencioso que te vacía por dentro, que te deja hueca como una cáscara. Entonces vi la caja, una caja de zapatos, de esas antiguas, con el logotipo desteñido de una marca que ya no existe. Estaba en el estante más alto, detrás de unas enciclopedias que nadie había abierto en décadas. La bajé. Dentro había cartas, muchas cartas, algunas en sobres, otras dobladas sin protección, algunas atadas con una cinta roja que reconocí, la misma cinta que usé en nuestro primer aniversario para envolver su regalo. Las cartas estaban ordenadas por fecha. La más antigua era de 1995, poco después de casarnos. La más reciente, estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. Empecé a leerlas al azar, como quien busca una respuesta sin saber cuál es la pregunta, y lo que encontré me partió en dos.
La primera carta que leí no estaba firmada con un nombre completo, solo 2 iniciales, AM. Ricardo, amor mío. Anoche soñé que volábamos, tú y yo sin aviones, sin alas, solo nuestros cuerpos flotando sobre el mar. El agua era negra y brillante, como petróleo bajo la luna. Me dijiste algo, pero el viento se llevó tus palabras. Me desperté llorando, y no sé por qué. A veces pienso que los sueños son más honestos que la vida. En los sueños no finjo estar bien. En los sueños puedo decirte que tengo miedo, miedo de olvidar, miedo de que un día me mires y no me reconozcas, no porque tú hayas cambiado, sino porque yo me habré perdido completamente. Pero luego amanece, y tú estás ahí, preparando café demasiado cargado, silbando esa canción que nunca recuerdas completa, y pienso, tal vez hoy sí, tal vez hoy puedo quedarme. Tuya, siempre tuya, AM. Leí la carta 3 veces, 4, 5. La letra era familiar, pero no era mía. ¿O sí? Había algo en la inclinación de las letras, en la forma de las mayúsculas, que me resultaba inquietante, como ver tu reflejo en un espejo empañado. ¿Quién era AM? Una amante, una confidente. ¿Por qué Ricardo había guardado esto durante tanto tiempo? Sentí una punzada de algo que no era exactamente celos, pero se le parecía. Una mezcla de traición y curiosidad, de dolor y fascinación. Mi esposo, el hombre que creía conocer mejor que a mí misma, había guardado cartas de otra mujer, una mujer que le escribía sobre sueños y miedos y amor. Tomé otra carta, esta vez firmada por Ricardo. La fecha era de 1997. Mi querida AM. Hoy te vi en el jardín cortando rosas. Llevabas ese vestido azul que te queda grande y el sol hacía brillar tu pelo como si estuviera hecho de luz. Te llamé, pero no me escuchaste. O no quisiste escucharme. A veces no sé cuál de las dos es peor. El doctor dice que los episodios son normales, que no debo preocuparme. Pero, ¿cómo no preocuparme cuando mi esposa me mira como si fuera un extraño? Cuando pasa días enteros sin hablar, perdida en un lugar al que no puedo seguirla. Anoche me preguntaste quién era. Estábamos cenando y de repente dejaste el tenedor y me miraste con esos ojos grises que conozco de memoria y dijiste, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? Como si los últimos 2 años nunca hubieran existido. Tuve que mostrarte las fotos de nuestra boda. Tuve que contarte, otra vez, la historia de cómo nos conocimos, y lentamente, como quien emerge de un lago profundo, volviste. Me abrazaste y lloraste, y me pediste perdón, pero no tienes nada de qué disculparte, mi amor, nada. Te prometo que siempre estaré aquí. No importa cuántas veces tengas que volver a encontrarme, cada vez será como la primera vez. Tuyo, siempre tuyo, Ricardo. El papel se me cayó de las manos. Las palabras danzaban frente a mis ojos, negándose a formar un significado coherente. 1997. Ese año. Ese maldito año. El accidente. El coma. Los 3 meses de rehabilitación. Los dolores de cabeza que duraron años. La sensación constante de que algo no encajaba, de que había un agujero en mi memoria que no podía llenar, por más que lo intentara. Pero Ricardo nunca me había dicho nada sobre episodios, sobre días en los que no lo reconocía. Me levanté de la silla, mareada. La habitación giraba, o tal vez era yo quien giraba y la habitación se mantenía quieta. Necesitaba aire, no sé qué necesitaba. Volví a la caja. Mis manos, ahora frenéticas, rebuscaban entre las cartas, buscando... ¿qué? ¿Una explicación? ¿Una mentira que derribara este castillo de confusión? Y entonces la vi. La carta que había visto esta mañana. El sobre amarillento con mi nombre.
la que estaba fechada el 12 de abril de 1998. La abrí por segunda vez, ahora con más cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse entre mis dedos. Ricardo, mi amor, mi ancla, mi casa. Si estás leyendo esto, significa que he olvidado otra vez. Significa que ese agujero negro dentro de mi cabeza se ha tragado otro pedazo de mí, de nosotros. Y lo siento. Lo siento tanto que las palabras no alcanzan. El doctor Mendoza dice que es por el accidente, que mi cerebro sufrió un trauma, que ciertas conexiones se rompieron, que hay días, a veces semanas, que simplemente desaparecen de mi memoria. Dice que escribir ayuda, que si dejo un rastro de mí misma, si dejo pruebas de quién soy, tal vez pueda encontrarme de nuevo cuando me pierda. Así que esto es para ti y también para mí, para la Elena que seré mañana o pasado mañana o en un mes, la Elena que tal vez no recuerde tu rostro, pero que, lo prometo, recordará cómo me haces sentir. Porque eso es lo único que nunca desaparece del todo, ¿verdad? Los sentimientos. Puedo olvidar los nombres, las fechas, las conversaciones, pero no puedo olvidar el calor de tu mano en la mía. No puedo olvidar la sensación de seguridad cuando me abrazas. No puedo olvidar que en algún lugar, en algún rincón de este cerebro roto, vive el recuerdo de amarte. Hoy me desperté y no sabía qué día era. No sabía si teníamos 30 años o 50. No sabía si teníamos hijos, si vivíamos en una casa o en un apartamento, si eras mi esposo o un desconocido. Tuviste que contarme nuestra historia desde el principio. ¿Y sabes qué fue lo más extraño? Que mientras hablabas, algo dentro de mí te reconocía. No mi mente, sino algo más profundo. Mi cuerpo sabía que eras tú. Mi corazón sabía que estabas diciendo la verdad. Así que, si estás leyendo esto porque me he perdido otra vez, quiero que sepas, no es tu culpa, no es mi culpa, es solo lo que es. Y te pido que seas paciente conmigo, que me cuentes nuestra historia otra vez y otra, cada vez que sea necesario. Y si algún día te cansas, si algún día decides que no puedes más, lo entenderé. Incluso si no lo recuerdo, en algún lugar dentro de mí lo entenderé. Pero espero que no. Espero que sigas aquí, siendo mi faro en la niebla, mi hilo de Ariadna en este laberinto que es mi mente. Te amo. Y aunque mañana lo olvide, sé que hoy es verdad. Y eso tiene que contar para algo. Tuya, incluso cuando no sé que soy tuya, Elena. PD. Si encuentras esta carta después de mucho tiempo, si la encuentras cuando ya estoy mejor, no me la muestres. No quiero recordar lo asustada que estaba cuando la escribí. Quiero recordar solo las partes buenas. ¿De acuerdo? PPD. Pero si la necesitas, si necesitas mostrarme quién fui, hazlo. Siempre confiaré en ti. Dejé caer la carta. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener nada. Me dejé caer al suelo, la espalda contra el escritorio de Ricardo, y lloré. Lloré por la mujer que escribió esa carta. Lloré por el hombre que la guardó durante todos estos años. Lloré por los dos, por ese matrimonio que tuvo que reinventarse una y otra vez, que tuvo que aprender a amarse en versiones diferentes, fragmentadas. ¿Cómo pude olvidar esto? ¿Cómo pude olvidar que hubo un tiempo en que mi mente se rompía como un plato mal pegado, dejando grietas por todas partes? Pero la verdad es que sí lo recordaba, vagamente, como un sueño a medio olvidar. Los doctores, las sesiones de terapia, los cuadernos donde anotaba todo, desde mi fecha de nacimiento hasta el color favorito de Ricardo, porque nada era seguro, nada era permanente. Y luego, con los años, mejoré. O eso creí. Los episodios se espaciaron, las lagunas mentales se hicieron más pequeñas,
más manejables, hasta que un día dejaron de ocurrir, o al menos dejé de notarlas, y con el tiempo incluso olvidé que había olvidado. Qué irónico, olvidar que solías olvidar. Me sequé las lágrimas y volví a la caja. Había más cartas, muchas más, y necesitaba leerlas todas. Necesitaba reconstruir esa parte de mi vida que se había borrado, que se había convertido en un hueco negro en la narrativa de mi existencia. La siguiente carta estaba escrita en un papel diferente, más grueso, casi como cartulina. La letra era definitivamente mía, pero más temblorosa, como si la hubiera escrito con prisa o con miedo. No tenía fecha, pero por el contenido deduje que era de 1998 o 1999. Ana María, mi otra yo, mi yo perdida. Hoy el doctor Mendoza me explicó algo. Dijo que a veces, cuando el cerebro sufre un trauma severo, crea compartimentos, maneras de protegerse, y que en algunos casos esos compartimentos pueden sentirse como personas diferentes. Me preguntó si alguna vez sentía que había dos de mí, una que recuerda y una que olvida, una que vive el presente y una que está atrapada en el pasado. Le dije que no lo sabía, pero estaba mintiendo. Porque sí lo siento. A veces, cuando me miro al espejo, veo a alguien que no soy yo. Veo a una mujer con mi rostro, pero con ojos más viejos, más tristes. Una mujer que sabe cosas que yo no sé, que ha vivido cosas que yo no recuerdo haber vivido. El doctor dice que eres yo, que Ana María, mi segundo nombre, el nombre que siempre odié, el nombre de mi abuela muerta, no es otra persona, sino una parte de mí que emerge cuando el presente se vuelve demasiado. Una parte que guarda los recuerdos que son demasiado duros para la Elena cotidiana. Suena a locura, ¿verdad? Suena a algo sacado de una película mala. Pero tiene sentido, porque hay días en que despierto y sé cosas que no debería saber. Sé que Ricardo tiene miedo de perderme. Sé que nuestro hijo nos visita menos porque no soporta verme así. Sé que estoy rota, aunque la mayor parte del tiempo finja que estoy entera. Así que esto es para ti, Ana María, para la parte de mí que aparece cuando yo no puedo estar presente. Quiero que sepas que no te tengo miedo. Bueno, tal vez un poco, pero sobre todo te necesito, porque si tú guardas lo que yo no puedo guardar, entonces juntas somos completas. Gracias por mantener vivos los recuerdos que me duelen demasiado. Gracias por amar a Ricardo cuando yo no puedo. Gracias por ser fuerte cuando yo soy débil. Somos la misma persona, pero también somos dos, y está bien, tiene que estar bien. Con cariño, ¿se puede querer a una misma de esta manera? Elena. Me quedé mirando la carta durante lo que parecieron horas. El sol cambió de posición en el cielo. Las sombras en la habitación se alargaron y se contrajeron. Y yo seguí allí, sentada en el suelo del estudio de mi esposo muerto, leyendo cartas escritas por versiones de mí que ya no existían, o que tal vez sí existían en algún rincón oscuro de mi mente. Ana María, AM, las iniciales en las cartas. No era un amante, no era otra mujer, era yo, o una parte de mí. Una Elena alternativa que emergía cuando la Elena principal no podía soportar la realidad, el doctor Mendoza. Recordé su nombre ahora, como un relámpago, un hombre mayor, con gafas gruesas y una voz suave. Me veía 2 veces por semana durante años después del accidente. Hablábamos de memoria, de identidad, de trauma, y luego, ¿qué? ¿Dejé de ir? ¿Me curé? Busqué en la caja hasta encontrar un sobre más grande, abultado. Dentro había lo que parecían notas médicas, fotocopias, no originales. Ricardo debía haberlas guardado.
Leí rápidamente, saltándome el lenguaje médico incomprensible, hasta encontrar algo que pudiera entender. La paciente Elena Robles presenta síntomas consistentes con amnesia disociativa postraumática, con episodios de fuga disociativa. Se recomienda terapia cognitivo-conductual, además de mantener un diario exhaustivo. La paciente ha desarrollado una estrategia de afrontamiento en forma de una identidad alterna que ella misma denomina Ana María. Es importante notar que esto no es un trastorno de identidad disociativo clásico, sino más bien una personificación de los recuerdos y emociones que la identidad principal no puede integrar. Con el tratamiento adecuado, se espera que esta separación se disuelva gradualmente. Fecha: 15 de junio de 1999. Así que no estaba loca, o no del modo en que temía estarlo, solo era rota, fragmentada, como un vaso que se cae y se pega, pero las líneas de la rotura siempre están ahí, invisibles pero presentes. ¿Y qué pasó después? Obviamente mejoré. Los últimos 20 años de mi vida eran mayormente coherentes. Tenía recuerdos claros, lineales. Enseñaba, vivía, amaba. Sí, había lagunas pequeñas, días borrosos, pero nada como lo que describían estas cartas. Entonces, ¿por qué Ricardo guardó todo esto? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me mostró estas cartas cuando estaba mejor? Y luego recordé la postdata. Si encuentras esta carta después de mucho tiempo, si la encuentras cuando ya estoy mejor, no me la muestres. No quiero recordar lo asustada que estaba cuando la escribí. Él estaba respetando mis deseos, incluso después de todos estos años, incluso después de su muerte. Maldito seas, Ricardo, maldito seas por ser tan bueno, tan fiel, tan absolutamente perfecto en tu amor. Pasé los siguientes 3 días leyendo. No comía, apenas dormía. Convertí el estudio en mi cuartel general, rodeada de cartas, notas, fotografías que encontré al fondo de la caja. Fotografías que no recordaba haber tomado, de lugares que no recordaba haber visitado. Había una en particular que me obsesionaba. Ricardo y yo en una playa. Yo llevaba un vestido blanco que ondeaba con el viento, y mi pelo estaba recogido en una trenza que se deshacía. Estaba riendo, la boca abierta, los ojos cerrados. Parecía feliz, completamente, irradiante, imposiblemente feliz. Le di la vuelta a la foto, con la letra de Ricardo. Costa Brava, agosto de 2000. 3 meses sin episodios. Ella está de vuelta. 3 meses sin episodios. Ella está de vuelta, como si fuera normal, como si desaparecer y volver fuera algo cotidiano. ¿Cuántas veces desaparecí? ¿Cuántas veces Ricardo tuvo que reintroducirse, reconquistarme, enamorarme de nuevo? Seguí leyendo las cartas y lentamente emergió un patrón. Los episodios eran más frecuentes en los primeros años después del accidente. A veces duraban días, incluso semanas. Elena desaparecía y Ana María tomaba su lugar. O más bien, ambas coexistían en un estado de confusión constante. Ana María escribía sobre cosas que Elena no podía afrontar: el miedo, la frustración, la rabia de no poder confiar en tu propia mente. Elena escribía sobre esperanza, sobre amor, sobre el deseo de ser normal otra vez. Y Ricardo escribía cartas a ambas, como si fueran 2 personas distintas, o como si supiera que eran la misma, pero que necesitaba respetar esa división para mantenerme a salvo. Una carta de Ricardo, fechada en 2001, me rompió el corazón. Mi querida Elena, Ana María, ¿cómo debo llamarte hoy? Anoche me preguntaste si alguna vez me arrepentía, si me arrepentía de haberme quedado, de no haberme ido cuando las cosas se pusieron difíciles.
Te dije que no, y me miraste con esos ojos tuyos, tus ojos, los ojos de ambas, grises como el mar en invierno, y no me creíste. Así que voy a ser honesto, por escrito, para que puedas releerlo cuando dudes otra vez. Sí, hay días en que es duro, días en que me despierto y no sé si me reconocerás, días en que preparas el desayuno y me preguntas quién soy, días en que encuentro notas que escribiste para ti misma, recordatorios de cosas básicas. El hombre de la cocina es tu esposo, se llama Ricardo, es bueno contigo, confía en él. Y esos días duelen, no voy a mentir, duelen como un cuchillo en el pecho, como un puño en el estómago, porque te miro y sé que en algún lugar, dentro de ti, está la mujer que me conoce, que me ama, que elige estar conmigo, pero no puedo alcanzarla. Pero luego hay otros días, días en que vuelves, días en que me miras y sonríes, y es tu sonrisa, la que conozco de memoria, y me dices, buenos días, amor. Y esas 2 palabras valen más que 1000 días de confusión. Porque, ¿sabes qué? Enamorarme de ti no fue un evento único. No pasó una vez, en un momento específico. Enamorarme de ti es algo que hago todos los días, cada mañana que despierto a tu lado y decido, sí, quiero estar aquí. Cada vez que me miras y no me reconoces, y aún así dejo que me conozcas otra vez. Cada vez que lees una de tus cartas y lloras, y yo te abrazo y te digo que todo estará bien. Enamorarme de ti es un acto diario, constante, renovado, y no me arrepiento de ni uno solo de esos días. Así que no, mi amor, no me arrepiento. Te elegiría 1000 veces, en 1000 versiones diferentes. Te elegiría incluso si no me recordaras nunca más. Porque el amor no es sobre recordar, el amor es sobre elegir, y yo te elijo. Siempre tuyo, Ricardo. Lloré tanto que pensé que me quedaría sin lágrimas. Lloré por ese hombre que amó a todas las versiones de mí, incluso las rotas. Lloré por la mujer que fui, aterrada de perderse completamente. Lloré por el tiempo perdido, por los recuerdos borrados, por las versiones de mí que ya no existen. Pero también lloré de gratitud, porque ¿cuántas personas pueden decir que fueron amadas así, tan completamente, tan incondicionalmente, tan tercamente? En el 4.º día encontré un cuaderno. No estaba en la caja, sino en uno de los cajones del escritorio, al fondo, como si Ricardo lo hubiera escondido deliberadamente. Era un cuaderno de tapa dura, azul oscuro, con las esquinas desgastadas. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página tenía mi letra. Fecha: 3 de enero de 2015. Hace 10 años. Hoy empiezo este diario por recomendación del Dr. Sánchez, mi nuevo terapeuta después de que Mendoza se jubilara. Dice que escribir me ayudará a mantener la continuidad, que aunque los episodios son raros ahora, casi inexistentes, sigue siendo importante dejar un rastro. No sé si lo necesito. Hace años que no tengo un episodio severo. Los últimos 5 años han sido normales, maravillosamente aburrida, tranquilamente normales. Pero está bien, escribiré. Si no por mí, por Ricardo, que aún se preocupa, que aún me mira a veces como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Hoy fue un día bueno. Enseñé a mis alumnos sobre Gabriel García Márquez. Comimos paella. Ricardo armó un barquito nuevo. El gato. ¿Cuándo conseguimos un gato? Tendré que preguntarle. Se subió a mi regazo mientras leía. Días así, días perfectamente ordinarios, son los que más atesoro ahora, porque sé lo frágiles que son. Sé que la normalidad es un regalo, no un derecho. Pero por ahora estoy bien, estoy aquí, estoy completa. Elena. Pasé las páginas, entradas diarias, al principio, luego semanales, luego esporádicas.
La última entrada era de 2 años atrás. No he escrito en meses, tal vez años. Ya ni siquiera reviso las fechas. Ricardo está enfermo. Cáncer. No quiere hacer el tratamiento agresivo. Dice que a nuestra edad, calidad de vida es más importante que cantidad. Estoy aterrada. No de perderlo. Bueno, sí, también de eso. Sino de perderme yo cuando él no esté. Porque Ricardo ha sido mi ancla durante todos estos años. Mi punto de referencia. ¿Quién seré cuando él ya no esté aquí para recordarme quién soy? A veces pienso que todos estos años de relativa estabilidad fueron solo porque él estaba aquí. Su presencia constante, su amor inamovible, me mantenían entera. ¿Y sin él? No quiero averiguarlo, pero creo que tendré que hacerlo. No estoy lista. Nunca estaré lista. Cerré el cuaderno, así que yo lo sabía. En algún nivel siempre supe que mi estabilidad dependía de Ricardo, que sin él podría fragmentarme otra vez, y ahora él no estaba. Y yo estaba aquí leyendo cartas, reconstruyendo una vida que había olvidado a medias. ¿Era esto el comienzo de otro episodio? ¿O era simplemente duelo? Miré alrededor del estudio. El sol de la tarde entraba por la ventana, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Podía escuchar pájaros afuera, el sonido lejano de un coche pasando. La vida continuaba, indiferente a mi crisis existencial. Me levanté con las piernas entumecidas de estar sentada tanto tiempo. Necesitaba aire, necesitaba movimiento, algo que me sacara de este cuarto lleno de fantasmas. Salí al jardín. Las rosas que planté hace años, o fueron décadas, estaban en flor, rojas, amarillas, blancas. Ricardo solía decir que cada color representaba una parte de mí. Las rojas eran mi pasión, las amarillas mi alegría, las blancas mi paz. Me pregunté qué color sería Ana María. Esa noche tuve un sueño, o tal vez fue un recuerdo. A estas alturas, la línea entre ambos se había vuelto borrosa. Estaba en un hospital. El olor a desinfectante, el sonido de máquinas pitando, voces murmurando en los pasillos. Estaba en una cama, conectada a cables y tubos, y Ricardo estaba allí, sentado en una silla junto a mí, sosteniendo mi mano. Yo le hablaba, pero las palabras salían confusas. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí? Y él, con una paciencia infinita, respondía: Estás en el hospital, mi amor. Tuviste un accidente. Soy Ricardo, tu esposo. Estoy aquí contigo. Y yo: No te conozco, no te conozco, no te conozco. Y él, con lágrimas en los ojos que intentaba ocultar: Está bien, no importa. Te volveré a conocer. Y tú me volverás a conocer a mí. Tenemos tiempo. Desperté sudando, el corazón acelerado. El sueño se sentía demasiado real, demasiado vívido. ¿Había sucedido realmente? ¿O mi mente estaba llenando los vacíos con imágenes inventadas? Miré el reloj. Las 3 de la madrugada. La hora en que todo parece más oscuro, más desesperado. La hora en que los fantasmas salen a jugar. Me levanté y volví al estudio. Necesitaba seguir leyendo. Necesitaba encontrar el final de esta historia, mi historia, aunque me aterrara lo que pudiera descubrir. Había más cartas que aún no había leído. Las organicé cronológicamente en el suelo, creando una línea temporal de papel y tinta. Mi vida, reducida a palabras escritas en momentos de lucidez o desesperación. Una carta de Ana María a Ricardo, fechada en 2003. Ricardo. Elena no sabe que le escribo esto. Ella piensa que estoy durmiendo, pero en realidad estoy aquí, en la cocina, a las 2 de la mañana, con solo la luz del refrigerador iluminando esta página. Necesito decirte algo que ella no puede decir, algo que la avergüenza demasiado. Tiene miedo de que nuestro hijo nos odie. Mateo. Ya casi no viene a visitarnos,
y cuando viene se queda 1 hora máximo. Mira a Elena con una mezcla de pena y frustración, como si no supiera si debe tratarla como a su madre o como a una paciente. Elena finge que no le importa. Dice que Mateo está ocupado con su vida, con su trabajo, con su novia nueva, pero le importa. Le duele tanto que tiene que guardar ese dolor en mí, porque si lo siente directamente, se romperá. Anoche, cuando Mateo llamó para cancelar la cena del domingo, otra vez, vi cómo se le hundían los hombros, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que no derramó, y luego, esa mirada perdida que significa que está a punto de irse, que yo estoy a punto de llegar. Sé que es injusto, sé que Mateo está haciendo lo mejor que puede. Ver a tu madre fragmentarse debe ser aterrador, especialmente para un joven de 22 años que apenas está descubriendo quién es él mismo. Pero Elena necesita a su hijo, y él no está aquí, y eso la mata un poco cada día. Así que te lo digo a ti, porque alguien tiene que saberlo, alguien tiene que cargar con este conocimiento junto con ella. Gracias por estar aquí, por no irte nunca, por ser el único que se queda. A.M. Mateo, mi hijo, nuestro hijo. Las lágrimas volvieron, pero esta vez más suaves, más cansadas. Pensé en Mateo, que ahora tiene 43 años, que vive en Barcelona con su esposa y sus 2 hijos, que viene a visitarme una vez cada 2 o 3 meses, que siempre parece incómodo, apresurado, ansioso por irse. Siempre pensé que era porque estaba ocupado, porque la vida adulta es así, llena de obligaciones y prisas. Pero ahora me preguntaba, ¿cuánto de esa distancia era mi culpa? ¿Cuántos recuerdos tiene él de una madre que no lo reconocía? ¿Cuántas veces tuvo que explicarle a su madre quién era él? ¡Qué carga! ¡Qué terrible carga para un niño, para un adolescente, para un joven adulto tratando de construir su propia vida! No lo culpaba, no podía culparlo, solo sentía una tristeza profunda, oceánica, por todo lo que perdimos, por la relación madre-hijo que podríamos haber tenido si mi cerebro no se hubiera roto. Seguí leyendo, carta tras carta, año tras año. Vi cómo los episodios se espaciaban gradualmente. 2004, 3 episodios. 2005, 2. 2006, uno solo, breve. 2007, 2008, 2009, nada. Años completos de estabilidad. Y luego, una carta de Ricardo fechada en 2010, que me hizo sonreír a pesar de todo. Mi querida Elena, hoy celebramos 5 años sin episodios. 5 años de tenerte aquí, presente, constante. 5 años de despertarme sabiendo que me reconocerás. Hicimos pastel, de chocolate tu favorito. Mateo vino con su novia, Carmen. Se van a casar el próximo año. Te pusiste a llorar cuando lo anunciaron, y Mateo se asustó. Pensó que era algo malo, pero le explicaste. Estoy feliz, tonto. Estas son lágrimas buenas. Después, cuando se fueron, me dijiste, ¿crees que lo recuerde? ¿La boda? Y te dije que sí, que estarás ahí, presente, para cada momento, porque lo creo, porque hace 5 años que eres tú, solo tú, sin fragmentaciones ni fugas. Ana María no ha aparecido en tanto tiempo que a veces me pregunto si alguna vez existió realmente, o si era solo una manera de entender lo que no podíamos entender. Pero existió, lo sé, porque tengo todas las cartas, todas las pruebas de ese tiempo en que eras 2, o una dividida en 2, o como quieras llamarlo. ¿Y sabes qué? No me arrepiento, ni de un solo día, porque esos años difíciles nos enseñaron algo que la mayoría de las parejas nunca aprenden, que el amor no es sobre la perfección, es sobre la elección, elegir quedarse, elegir intentar, elegir amar incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Te amo, Elena, a ti y a todas las versiones de ti que existieron o podrían existir.
Para siempre tuyo, Ricardo. 5 años sin episodios, y luego más. Años y años de vida normal, estable, completa. Fui a la boda de Mateo. Vi nacer a mis nietos. Seguí enseñando. Ricardo y yo envejecimos juntos, con la gracia normal de dos personas que se aman y que han superado sus crisis. Ana María se quedó dormida, supongo, o se integró, o simplemente ya no era necesaria, hasta ahora. Pasé una semana entera sumergida en esas cartas. Nuestro hijo llamó 2 veces, preocupado porque no respondía a sus mensajes. Le dije que estaba bien, que solo estaba ordenando las cosas de su padre. Media verdad. La verdad completa era demasiado complicada para explicar por teléfono. Al final de la semana, había leído todo, cada carta, cada nota, cada entrada de diario. Había reconstruido los años perdidos, las versiones de mí que había olvidado. Y me encontré con una sensación extraña, gratitud. Gratitud por haber tenido una vida tan compleja, tan difícil, tan real. Gratitud por haber sido amada por un hombre que nunca se rindió. Gratitud por haber sobrevivido, fragmentada pero viva. Pero quedaba una última carta, la que Ricardo había escrito 3 semanas antes de morir. La había estado evitando, temerosa de lo que pudiera contener. Pero ahora, sentada en su silla, en su estudio, en esta casa que compartimos durante 30 años, supe que era hora. El sobre era blanco, sin decoración. Mi nombre en el frente, con su letra temblorosa. La letra de un hombre enfermo, débil, pero determinado. Lo abrí. Mi amada Elena. Si estás leyendo esto, significa que me he ido, y lo siento. Sé que prometí estar siempre contigo y odio romper esa promesa, pero supongo que algunas promesas están fuera de nuestro control. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas que ni siquiera sé por dónde empezar, así que empezaré por lo más importante. No tengas miedo. Sé que temes que sin mí te fragmentarás otra vez, que Ana María regresará o que te perderás en esos huecos oscuros de tu memoria. Y tal vez tengas razón, tal vez sí pase, no puedo prometerte que no. Pero puedo decirte esto, eres más fuerte de lo que crees, siempre lo has sido. Yo no era tu ancla, Elena, tú eras tu propia ancla. Yo solo estaba ahí para recordártelo cuando lo olvidabas. Si me extrañas, y sé que lo harás, porque yo ya te extraño y aún no me he ido, ve a nuestro lugar, ya sabes cuál, la playa en Costa Brava, donde tomamos esa foto en el año 2000, donde me dijiste que por primera vez en años te sentías completa. He dejado algo allí para ti, algo que espero te ayude cuando las cosas se pongan difíciles. Y sobre las cartas, sabía que las encontrarías. Las dejé a propósito, porque necesitabas recordar, no los episodios, no el dolor, sino la fuerza. Necesitabas recordar que sobreviviste a años de incertidumbre, de miedo, de fragmentación, y que no solo sobreviviste, viviste, amaste, fuiste amada. Elena, mi amor, mi vida, mi todo, ha sido la gran aventura de mi existencia. Enamorarme de ti, conocerte en todas tus versiones, aprender a amar no solo a la mujer que eras, sino a todas las mujeres que podrías ser, ha sido un privilegio. No llores por mí más de lo necesario. Llora, sí, porque el duelo es importante, pero luego vive, vive por los dos, vive completamente, ferozmente, sin miedo. Y si algún día olvidas mi rostro, si mi nombre se escapa de tu memoria, si lees esto y no recuerdas quién soy, está bien, porque lo que importa no es que recuerdes los detalles, lo que importa es que recuerdes esto. Fuiste amada, profunda, completa, incondicionalmente amada. Y eso, mi amor, nadie puede quitártelo, ni siquiera tu propia mente. Te amo, te he amado, te amaré siempre, incluso desde donde quiera que esté ahora.
Eternamente tuyo, Ricardo. PD. En el cajón inferior de mi escritorio hay un sobre con dinero. Úsalo para el viaje a Costa Brava. No discutas conmigo, ya sé que estás a punto de hacerlo. Solo ve, confía en mí una última vez. Lloré durante horas, no con sollozos dramáticos, sino con ese llanto profundo que viene del centro del alma. Lloré por Ricardo, por mí, por todos los años que tuvimos y por todos los que no tendremos. Lloré por la belleza terrible de un amor que sobrevivió a tanto. Lloré porque me sentía agradecida y destrozada al mismo tiempo. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, busqué en el cajón inferior. Allí estaba, un sobre con dinero en efectivo y una nota adhesiva que decía: «Para mi viajera, con amor, R». Tardé 2 semanas en reunir el coraje para hacer el viaje. 2 semanas de preparativos, de decirle a Mateo dónde iba, omitiendo los detalles más complicados, de empacar una maleta pequeña, de sentarme frente al mar de cartas en el estudio y despedirme de ellas, de todas esas versiones de mí. El viaje en tren a Costa Brava fue largo. 5 horas mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de urbano a rural a costero. Llevaba conmigo solo una mochila pequeña y la última carta de Ricardo, doblada en el bolsillo de mi chaqueta, cerca del corazón. La playa era tal como la recordaba, o tal como creía recordarla. A estas alturas, no estaba segura de cuáles recuerdos eran reales y cuáles eran construcciones basadas en fotografías y cartas. Pero, cuando bajé del taxi y vi el mar, gris y agitado bajo un cielo nublado, algo dentro de mí se relajó, como volver a casa después de un largo viaje. Caminé por la arena. Era marzo, fuera de temporada, así que la playa estaba casi desierta. Solo algunos surfistas en la distancia y una pareja anciana caminando con su perro. Me pregunté qué era lo que Ricardo había dejado aquí. ¿Cómo dejas algo en una playa? Todo se lo lleva la marea, el viento, el tiempo. Pero entonces lo vi. Una pequeña estructura de piedras apiladas cerca de las rocas al final de la playa, no natural, construido intencionalmente. Un cairn. Me acerqué con el corazón acelerado. Entre las piedras había una caja de metal, del tipo que usa la gente para guardar documentos importantes, resistente al agua. La saqué con manos temblorosas. No estaba cerrada con llave. Dentro había un dispositivo de grabación digital, uno de esos modernos, pequeños, con una nota pegada que decía: «Presiona play». Me senté en la arena, de espaldas a las rocas, protegida del viento. Presioné play. La voz de Ricardo llenó el aire. Su voz, que pensé que nunca volvería a escuchar. «Hola, mi amor. Si estás escuchando esto, significa que hiciste el viaje. Bien. Sabía que lo harías. Eres valiente, incluso cuando no lo crees». Grabé esto hace un mes. Estoy sentado en nuestro jardín. Las rosas están empezando a florecer. El cielo está increíblemente azul y yo estoy muriendo, pero eso ya lo sabes. Quiero contarte una historia, la historia de cómo nos conocimos, la historia real, no la versión editada que le contamos a la gente. Nos conocimos en 1993. Tú eras profesora sustituta en mi escuela. Yo enseñaba matemáticas, tú literatura. Te vi en la sala de profesores, discutiendo apasionadamente sobre Borges con un colega. Tus mejillas estaban rojas, tus ojos brillaban. Pensé, quiero conocer a esa mujer. Te invité a tomar café. Dijiste que sí. Hablamos durante horas sobre libros, sobre viajes que nunca hicimos, sobre sueños que aún no habíamos cumplido. Al final de la noche, te pregunté si podía volver a verte, y dijiste: «Si puedes seguir el ritmo». Y pasé los siguientes 2 años tratando de hacer exactamente eso, seguir tu ritmo. Eras como un cometa, Elena.
brillante, rápida, imposible de atrapar completamente, pero lo intenté. Nos casamos en 1995, una boda pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Mateo llegó al año siguiente, y éramos felices, completamente, ordinariamente felices. Y entonces vino el accidente. 1997. Conducías de vuelta del hospital después de visitar a tu madre que estaba enferma. Llovía. Una curva demasiado cerrada. Un coche que invadió tu carril. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. 3 meses en coma. Los doctores no estaban seguros de si despertarías. Y si despertabas, no estaban seguros de quién serías. Desperté cada mañana durante esos 3 meses y conducía al hospital. Me sentaba junto a tu cama y te hablaba. Te leía tus libros favoritos. Te contaba sobre Mateo, sobre cómo estaba creciendo, sobre su primer día de escuela. Te contaba sobre las rosas, sobre el clima, sobre absolutamente nada y todo. Y luego, un día, abriste los ojos. Y lo primero que dijiste fue: ¿quién eres tú? Esas 3 palabras me rompieron el corazón, pero también me dieron esperanza, porque significaba que estabas viva, que había una oportunidad. Los siguientes años fueron difíciles, ya lo sabes, has leído las cartas, pero hay cosas que las cartas no pueden capturar. La textura de esos días, el miedo constante, la alegría cada vez que me reconocías, el dolor cada vez que no. Había días en que te despertabas y eras completamente tú, días en que reíamos, hacíamos el amor, planeábamos el futuro, y luego, sin previo aviso, te ibas. Tus ojos se volvían distantes, tu voz cambiaba ligeramente, y yo sabía que Ana María había llegado. Al principio me asustaba, pensaba que te estaba perdiendo para siempre, pero con el tiempo aprendí que Ana María eras tú también. Una parte de ti que emergía para protegerte de lo que era demasiado doloroso, demasiado aterrador. Y aprendí a amar también a Ana María, porque era tu fuerza cuando no podías ser fuerte, era tu rabia cuando necesitabas estar enojada, era tu miedo cuando tenías demasiado miedo para admitirlo. Con los años, los episodios disminuyeron. Ana María apareció menos y menos, y luego, un día, dejó de aparecer completamente. O se fusionó contigo, o tal vez nunca fue una persona separada, solo una forma de sobrevivir. Pero Elena, aquí está lo importante. Cada versión de ti, cada fragmento, cada momento de confusión y cada momento de claridad, todo eso eras tú, completa, entera, no rota, nunca rota, solo compleja, humana, real. Y yo tuve el privilegio de conocerte en todas esas versiones, de enamorarme de ti una y otra vez. Algunos hombres se enamoran de una mujer. Yo me enamoré de un caleidoscopio de mujeres, todas tú, todas hermosas. Ahora me voy. Y sé que te preocupa que sin mí te fragmentarás otra vez. Pero Elena, mírate, has sido estable durante 15 años. Has vivido, amado, enseñado, sido madre y abuela. Has sido completa. Y si algún día vuelve Ana María, ¿sabes qué? Está bien. Salúdala de mi parte. Dile que la extraño también, porque ella era parte de tu supervivencia. Era tu manera de seguir adelante cuando seguir adelante parecía imposible. Pero no creo que vuelva. Creo que ahora eres completa de una manera diferente. Una manera que incluye todas las partes de ti, integradas, en paz. Te amo, Elena. He amado cada segundo de nuestra vida juntos, los años fáciles y los difíciles, los momentos de claridad y los de confusión, todo. Y ahora te dejo con esto. Vive, vive plenamente, no como mi viuda, sino como tú misma. Escribe, enseña, viaja, ama, haz todas las cosas que siempre quisiste hacer. Y si algún día me olvidas, si mi rostro se difumina en tu memoria, si lees nuestras cartas y no me reconoces, está bien, porque yo viviré en las pequeñas cosas, en el olor del café por la mañana,
en las rosas del jardín, en el sonido del mar, en cada libro que leas, en cada atardecer que mires. Yo seré el amor que sentiste sin recordar de quién vino, y eso es suficiente. Adiós, mi amor. Adiós, mi cometa. Gracias por dejarme seguir tu ritmo durante todos estos años. Con todo mi amor, siempre, Ricardo. La grabación terminó. Me quedé sentada en la arena, con las olas rompiendo a pocos metros, con el viento revolviendo mi pelo, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. Pasé 3 días en Costa Brava. Me hospedé en un pequeño hotel cerca de la playa. Cada mañana caminaba por la arena, escuchando la grabación de Ricardo, dejando que su voz me llenara, me sanara. Cada tarde me sentaba en un café con vista al mar y escribía. Escribí sobre las cartas, sobre Ana María, sobre los años perdidos y los años encontrados. Escribí sobre el amor que sobrevive a la memoria, que persiste incluso cuando los detalles se difuminan. Y cada noche, antes de dormir, hablaba en voz alta. Hablaba como si Ricardo pudiera escucharme. Le contaba sobre mi día, sobre lo que había comido, sobre las personas que había visto, cosas pequeñas, ordinarias, hermosas. En el último día, llevé mi propia grabadora a la playa, una que compré en un negocio de electrónica en el pueblo. Me senté exactamente en el mismo lugar donde había escuchado la grabación de Ricardo y presioné grabar. Hola, mi nombre es Elena Robles, tengo 52 años y esta es mi historia. Si estás escuchando esto, eres yo, Elena del futuro, y tal vez no recuerdas, tal vez has olvidado otra vez, tal vez Ana María ha regresado, o tal vez eres una versión completamente nueva de mí que aún no conozco. Pero esto es lo que necesitas saber. Estuviste casada con un hombre llamado Ricardo, lo amaste profundamente, y él te amó de vuelta, con una ferocidad y una fidelidad que desafían las palabras. Él murió, y tú sobreviviste. Fue duro, sigue siendo duro, pero sobreviviste. Tuviste una vida complicada. Tu mente se rompió una vez y tuviste que aprender a vivir con esa rotura. Hubo años en que no sabías quién eras, años en que te fragmentabas en diferentes versiones de ti misma, pero nunca te rendiste. Seguiste adelante, día tras día, incluso cuando parecía imposible. Tienes un hijo, Mateo. Él te ama, aunque a veces parezca distante. Tiene su propia vida, su propia familia. Y está bien, eso es lo que se supone que debe pasar. Los hijos crecen y se van. No es rechazo, es vida. Tienes recuerdos. Algunos son claros, otros borrosos, algunos completamente inventados por tu mente para llenar los vacíos, pero todos son reales en el sentido que importa. Todos forman parte de quién eres. Y Ana María. Ana María eras tú, una parte de ti que emergió cuando la necesitabas. No era otra persona, era tu fuerza, tu supervivencia, tu manera de continuar. Si ha regresado, no tengas miedo de ella, abrázala, agradécele por mantenerte viva. Pero escucha esto es lo más importante. Fuiste amada. No importa qué más olvides, recuerda eso. Fuiste amada completamente, incondicionalmente, por un hombre que eligió quedarse incluso cuando se puso difícil, que te eligió cada día, en cada versión de ti. Y eso significa que eres digna de amor, no a pesar de tus fracturas, sino incluyendo tus fracturas. Eres digna exactamente como eres. Así que, Elena del futuro, te dejo estas palabras. No tengas miedo. Vive, ama, permite ser amada. Escribe, lee, enseña. Camina por la playa y siente la arena entre tus dedos. Cultiva rosas, bebe café demasiado cargado. Escucha música que te haga llorar. Vive completamente,
Vive ferozmente, vive sin disculpas. Y si algún día encuentras estas grabaciones y no recuerdas quién las hizo, está bien, porque la mujer que las hizo te conoce y te ama, y confía en que encontrarás tu camino como siempre lo has hecho. Eres más fuerte de lo que crees, eres más completa de lo que te sientes, eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Con amor, de mí para ti, Elena. Detuve la grabación. Las olas seguían rompiendo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, y yo me sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Volví a casa al día siguiente. El viaje en tren fue tranquilo, casi meditativo. Miré por la ventana y pensé en todas las versiones de mí que habían existido. Elena antes del accidente, Elena en coma, Elena fragmentada, Ana María, Elena en recuperación, Elena estable, Elena viuda. Todas yo, todas reales, todas parte de una historia más grande que cualquier fragmento individual. Cuando llegué a casa, el jardín necesitaba atención. Las rosas estaban descuidadas, las malas hierbas habían crecido. Pasé la tarde trabajando en el jardín, las manos en la tierra, el sol en la espalda. Trabajo físico, simple, gratificante. Esa noche llamé a Mateo. Hablamos durante 1 hora, más de lo que habíamos hablado en años. Le conté sobre el viaje, no sobre las cartas. Eso era demasiado complejo para explicar por teléfono, pero sí sobre la playa, sobre recordar a su padre, sobre sentirme en paz. Él sonaba aliviado. Me tenías preocupado, mamá. Después de que papá murió, pensé que, no sé, que podrías fragmentarme, dije, sorprendiéndome a mí misma con la franqueza. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿recuerdas? Algunas cosas, suficientes. Tu padre guardó cartas, las leí, ahora entiendo muchas cosas. Otro silencio. Lo siento, mamá. Siento no haber estado más presente. Yo era joven y estaba asustado y no sabía cómo ayudar. Lo sé, amor. Y está bien. Hiciste lo mejor que pudiste. Todos lo hicimos. ¿Estás bien ahora? Sí, dije, y lo decía en serio. Sí, estoy bien, o al menos estoy en camino a estarlo. En las semanas siguientes establecí una rutina. Me despertaba temprano, preparaba café, demasiado cargado, como le gustaba a Ricardo. Trabajaba en el jardín. Por las tardes leía o escribía. A veces visitaba a viejas amigas que había descuidado durante los últimos meses. Poco a poco, la vida comenzó a sentirse normal otra vez. O tal vez no normal, sino posible, sostenible. Guardé las cartas en una caja nueva, una más bonita que la de zapatos, y la puse en un estante en mi habitación donde pudiera verla pero no obsesionarme con ella. Un recordatorio, pero no una prisión. La grabación de Ricardo la escuchaba cada pocos días, no todos los días. Eso sería demasiado, como abrir una herida constantemente, pero lo suficiente para mantener su voz viva en mi memoria. Y mi propia grabación la guardé junto con las cartas para la Elena del futuro, si alguna vez la necesitaba. Pasaron los meses. El verano llegó con su calor sofocante. Terminé el año escolar diciendo adiós a una clase de estudiantes que probablemente no me recordarían en unos años, pero que espero haber impactado de alguna manera pequeña. En julio, Mateo vino de visita con su familia. Sus hijos, mis nietos, ahora de 10 y 8 años, corrieron por el jardín como Ricardo y yo solíamos imaginar que harían nuestros nietos. Cenamos en el patio, reímos, contamos historias, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi familia estaba completa, incluso con la ausencia de Ricardo, o tal vez especialmente por su ausencia,
porque su ausencia había creado un espacio que nos obligaba a acercarnos más, a llenarlo juntos. Esa noche, cuando todos dormían, salí al jardín. Era luna llena, y el jardín estaba bañado en luz plateada. Me senté en el banco donde Ricardo solía sentarse, y hablé en voz alta. Hola, amor. Han pasado 4 meses. A veces se siente como 4 días, a veces como 4 años. Mateo vino hoy, trajo a los niños. La casa estaba llena de ruido y vida y desorden. Creo que te hubiera gustado. He estado pensando mucho sobre la memoria, sobre lo que significa recordar. Solía creer que la memoria era como una cámara, capturando momentos exactos para revisitar más tarde. Pero ahora sé que no es así. La memoria es más como pintar. Tomamos pinceladas de lo que sentimos, de lo que vimos, de lo que creímos ver, y creamos una imagen que puede o no ser fiel al original. Pero eso no la hace menos real. Tú solías decir que el amor es lo que sobrevive a la memoria, y tenías razón, porque hay días en que tu rostro se difumina un poco en mi mente, días en que no puedo recordar exactamente el timbre de tu voz, a pesar de tener esas grabaciones, pero nunca olvido cómo me hacías sentir, segura, amada, vista. Y eso, mi amor, es lo que permanece, no los detalles, sino la esencia. No los hechos, sino los sentimientos. Te extraño, te extrañaré siempre, pero también estoy agradecida por cada día que tuvimos, por cada versión de mí que amaste, por cada vez que me encontraste cuando me había perdido. Gracias, Ricardo, gracias por todo. El viento sopló, moviendo las ramas de los árboles, creando sombras danzantes en el césped, y por un momento, casi, pude sentir su presencia, no de manera sobrenatural o mística, sino en la manera en que el amor permanece en los lugares donde fue vivido intensamente. En agosto recibí una carta del doctor Sánchez, mi antiguo terapeuta. Decía que se estaba jubilando y estaba contactando a antiguos pacientes para cerrar el círculo. Me ofrecía una sesión final, sin costo, si sentía que la necesitaba. Lo pensé durante una semana. ¿Necesitaba terapia? Probablemente. El duelo es complejo, y agregar la complejidad de mi historia médica lo hacía aún más complicado. Pero, ¿quería terapia? Esa era una pregunta diferente. Al final, decidí ir. Una última sesión, un cierre. El consultorio del doctor Sánchez estaba exactamente como lo recordaba. Estantes llenos de libros, una ventana grande con vista a un parque, 2 sillones cómodos enfrentados. Él había envejecido. Su pelo, que recordaba como sal y pimienta, ahora era completamente blanco, pero su sonrisa era la misma, cálida, genuina, sin juicio. Elena, dijo, levantándose para saludarme. ¿Cuánto tiempo? 10 años, creo. Algo así. Siéntate, por favor. ¿Cómo has estado? Y le conté. Sobre la muerte de Ricardo, sobre encontrar las cartas, sobre redescubrir a Ana María, sobre el viaje a Costa Brava. Le conté todo, sin filtros, sin vergüenza. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, tomando notas esporádicas. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió lentamente, una costumbre que recordaba de las antiguas sesiones. Significaba que estaba pensando cuidadosamente en qué decir. Elena, comenzó finalmente, ¿sabes cuál fue siempre mi mayor preocupación contigo? Negué con la cabeza. No era que olvidaras, no era que te fragmentaras, era que nunca aceptaras que ambas cosas, la fragmentación y la totalidad, podían coexistir, que pasarías tu vida tratando de ser normal, de esconder las grietas, en lugar de aceptar que las grietas son parte de quien eres. Guardé silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Pero, por lo que me cuentas,
continuó. Creo que finalmente lo entiendes. Ana María no era un defecto, era una solución, una manera brillante, creativa, que tu mente encontró para sobrevivir. Y el hecho de que ya no la necesites no significa que debas avergonzarte de haberla necesitado alguna vez. No me avergüenzo, dije lentamente. Ya no, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De olvidar otra vez, de que sin Ricardo me fragmente, de que un día me despierte y no sepa quién soy. Podría pasar, dijo honestamente. El trauma del duelo puede desencadenar episodios disociativos en personas con tu historial. Pero Elena, ¿sabes cuál es la diferencia esta vez? ¿Cuál? Esta vez estás preparada. Tienes las cartas, tienes las grabaciones, tienes tu propio mensaje para ti misma y, más importante, tienes el conocimiento. Sabes lo que pasó, sabes quién eres. Ese conocimiento, esa autoaceptación, es tu mejor defensa. Asentí, sintiendo cómo algo se aflojaba en mi pecho, una tensión que no sabía que estaba sosteniendo. Y si pasa, agregó, si algún día Ana María regresa o si aparece otra versión de ti, ¿sabes qué harás? ¿Qué? Lo mismo que hiciste antes. Sobrevivirás. Porque eso es lo que haces, Elena. Sobrevives. Creativamente, ferozmente, hermosamente. Sobrevives. Salí del consultorio del doctor Sánchez sintiéndome más ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Decidí caminar a casa en lugar de tomar el autobús. Era un día hermoso, finales de agosto, cuando el verano empieza a ceder a algo más suave, más melancólico. Mientras caminaba, pensé en todas las vidas que había vivido. Elena antes del accidente, ingenua y llena de certezas. Elena después del accidente, rota pero luchadora. Ana María, la guardiana de lo que era demasiado doloroso. Elena en recuperación, aprendiendo a ser completa otra vez. Elena, esposa, madre, maestra. Elena viuda. Todas yo, todas reales. Y me pregunté, ¿quién sería la próxima Elena? Porque la vida sigue cambiándonos, remodelándonos, obligándonos a convertirnos en versiones nuevas de nosotros mismos. El duelo me había cambiado, me seguiría cambiando, y eso estaba bien, porque el cambio no es fragmentación, el cambio es evolución. En septiembre volví a enseñar, nuevo año escolar, nuevos estudiantes, nuevas mentes jóvenes para moldear y ser moldeada por ellas. El primer día de clases, mientras miraba a 30 pares de ojos adolescentes mirándome con esa mezcla de curiosidad y aburrimiento, sentí algo que no había sentido en meses: propósito. Mi nombre es Elena Robles, dije, y este año vamos a estudiar literatura, pero más importante, vamos a estudiar historias, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el mundo, porque las historias no son solo entretenimiento, son cómo damos sentido al caos, cómo nos entendemos a nosotros mismos. Una chica en la tercera fila levantó la mano. ¿Y cómo sabemos qué historias son verdaderas? Sonreí. Esa, dije, es la pregunta correcta, y pasaremos todo el año tratando de responderla. Porque la verdad es que no lo sabemos. No sabemos qué recuerdos son precisos y cuáles son reconstrucciones. No sabemos dónde termina la memoria y empieza la imaginación. Pero eso no hace que nuestras historias sean menos importantes. Si acaso, las hace más importantes, porque son nuestro intento de crear significado donde no hay ninguno inherente. En octubre, en el aniversario de 6 meses de la muerte de Ricardo, volví a la costa. No a Costa Brava esta vez, sino a una playa más cercana, a solo 1 hora en tren. Llevé conmigo una carta nueva, una que había escrito la noche anterior. Me senté en la arena, las olas rompiendo cerca, el viento revolviendo mi pelo.
y leí la carta en voz alta, como si Ricardo pudiera escucharme. Querido Ricardo, han pasado 6 meses. A veces se siente como 6 años, a veces como 6 minutos. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste en tu grabación, sobre vivir completamente, sobre no ser solo tu viuda, sino yo misma, y estoy intentándolo. Algunos días es más fácil que otros. Algunos días me despierto y la casa se siente demasiado vacía, demasiado silenciosa. Otros días me despierto y veo las rosas que plantamos juntos y me siento en paz. Hoy es uno de los días buenos. Enseñé una clase sobre Borges. ¿Recuerdas? El escritor del que estaba hablando el día que nos conocimos. Mis estudiantes lo odiaron y lo amaron en igual medida, que es exactamente la reacción correcta a Borges. Mateo me llamó anoche. Quiere venir en Navidad con toda la familia. Dice que los niños preguntan por la abuela, por mí. Es raro y maravilloso ser necesitada otra vez, ser parte de sus vidas de esta manera. Y Ana María no ha regresado. A veces me pregunto si alguna vez lo hará, y me sorprende darme cuenta de que si lo hace estará bien. Porque ahora entiendo que ella era yo cuidándome a mí misma cuando no sabía cómo hacerlo. Y si necesito eso otra vez, está bien. Pero no creo que la necesite. Creo que finalmente he aprendido lo que tú siempre supiste, que puedo ser completa incluso con las grietas, que las grietas no me hacen rota, me hacen humana. Te extraño. Dios, cómo te extraño. Extraño tu risa, tu forma de silbar sin ton ni son, tu café terrible, tu paciencia infinita. Extraño la forma en que me mirabas, como si fuera la cosa más interesante del mundo, incluso cuando estaba haciendo algo completamente ordinario. Pero también estoy agradecida por cada segundo que tuvimos, por tu amor que me enseñó a amarme a mí misma, por tu fidelidad que me enseñó que era digna de fidelidad. Dijiste que vivirías en las pequeñas cosas, y tenías razón. Te encuentro en cada taza de café, en cada rosa que florece, en cada atardecer. Te encuentro en la forma en que Mateo ríe, igualita a ti. Te encuentro en la manera en que enfrento cada día, con el coraje que aprendí de ti. Así que esto no es adiós, porque nunca podrá ser adiós. Eres parte de mí ahora, tejido en cada fibra de quien soy, y mientras yo viva, tú vives. Gracias por amarme. Gracias por enseñarme a amar. Gracias por cada día, cada momento, cada versión de nosotros que fuimos. Te amo, siempre te amaré. Pero también estoy aprendiendo a vivir sin ti, y creo que estarías orgulloso de eso. Tuya siempre, incluso en la distancia, Elena. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. No la dejaría aquí. Esta era mía para guardar, para releer cuando los días oscuros llegaran. Me senté allí un rato más, viendo cómo el sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura y rosa. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad exactamente. La felicidad se sentía demasiado ligera, demasiado simple para lo que estaba experimentando. Era algo más profundo, más completo. Era paz, paz con lo que fue, paz con lo que es, paz con lo que será. Pasó el invierno. Mateo vino en Navidad como prometió, con su familia. Llenamos la casa de ruido y luz y vida. Cocinamos demasiada comida. Los niños abrieron regalos con esa alegría pura que solo los niños pueden tener. Y por primera vez desde la muerte de Ricardo, la casa no se sintió vacía. En Año Nuevo, sola otra vez después de que se fueran, me senté con una copa de vino y un cuaderno nuevo, y escribí una lista, no de resoluciones, sino de intenciones. Este año voy a viajar a un lugar que nunca he visitado,
leer al menos 50 libros, aprender algo nuevo, pintura, cerámica, escribir cartas a mí misma regularmente, no por miedo a olvidar, sino para recordar quién soy. Permitirme sentir todo, el dolor, la alegría, el miedo, la gratitud, vivir completamente, sin disculpas. Era una lista simple, pero se sentía como una promesa, no a Ricardo, sino a mí misma, a todas las versiones de mí que habían existido y a todas las que existirían. En febrero recibí una invitación inesperada. Una exalumna, ahora editora de una pequeña editorial, me escribió preguntando si alguna vez había considerado escribir un libro, específicamente un libro de memorias. Mi primera reacción fue reír. ¿Un libro de memorias? Yo, que había perdido tantos recuerdos, que había vivido en fragmentos. Pero luego pensé, tal vez precisamente por eso. Tal vez mi historia, una historia sobre perder y encontrar, sobre fragmentarse y reconstituirse, sobre amar a pesar del olvido, era una que valía la pena contar. Le respondí que lo pensaría, y lo pensé. Durante semanas. ¿Podría hacerlo? ¿Podría exponer mi vida de esa manera? ¿Hacer público lo que había sido tan privado? Pero luego recordé las cartas. Todas esas cartas escritas por las diferentes versiones de mí, dejando rastros para las versiones futuras. ¿No era eso exactamente lo que era un libro de memorias? Un rastro dejado para otros, diciéndoles, yo estuve aquí, yo viví esto, tú no estás solo. En marzo le dije que sí. Escribir el libro fue uno de los trabajos más difíciles y más gratificantes que he hecho. Pasaba las mañanas enseñando, las tardes escribiendo, revisé todas las cartas otra vez, pero esta vez con propósito. No solo para entender mi pasado, sino para darle forma a una narrativa que otros pudieran entender. Escribí sobre el accidente, sobre los años de confusión, sobre Ana María. Escribí sobre Ricardo, sobre su amor inquebrantable. Escribí sobre Mateo, sobre la complejidad de ser madre cuando tu propia mente es poco fiable. Escribí sobre la recuperación, sobre encontrar estabilidad, sobre perder a Ricardo y encontrarme a mí misma otra vez. Y mientras escribía, algo extraño sucedió. Los recuerdos que había perdido empezaron a regresar, no todos y no completos, pero fragmentos, flashes, el sonido de la risa de Ricardo en el hospital, la sensación de la mano de Mateo, pequeña y cálida, en la mía, el sabor del aire después de la lluvia en esos días confusos. No sé si eran recuerdos reales o si mi mente los estaba creando para llenar los vacíos, pero decidí que no importaba. Eran verdaderos en el sentido que contaban, eran parte de mi historia. El libro se publicó en noviembre, casi 2 años después de la muerte de Ricardo. Era delgado, apenas 250 páginas, pero cada palabra había sido escrita con sangre y lágrimas y amor. Lo titulé La carta que nunca envié, Memorias de amor y olvido. La presentación del libro fue en una pequeña librería en el centro de la ciudad. No esperaba que viniera mucha gente. Después de todo, yo era solo una maestra de secundaria desconocida escribiendo sobre su vida ordinaria. Pero cuando llegué, la librería estaba llena. Exalumnos, colegas, amigos que no había visto en años. Y en la primera fila, Mateo con su familia. Leí un extracto. El pasaje sobre encontrar las cartas, sobre el momento en que me di cuenta de que AM era yo. Mi voz temblaba mientras leía, pero no paré. Cuando terminé hubo un silencio largo, pesado, y luego aplausos, y vi que muchas personas estaban llorando. Durante la sesión de preguntas, una mujer mayor levantó la mano. Mi esposo tiene Alzheimer, dijo con voz temblorosa.
Hay días en que no me reconoce y leo su libro y gracias, gracias por hacerme sentir menos sola. Otra mujer, más joven, compartió que ella había sufrido una lesión cerebral traumática en un accidente de moto. Pensé que estaba loca cuando empecé a perder tiempo, cuando no podía confiar en mi propia memoria. Su libro me hizo ver que no estoy sola, que puedo vivir con esto. Y así, uno tras otro, personas compartieron sus historias, de memoria, de pérdida, de amor que persiste a pesar de todo. Y me di cuenta de que mi historia, tan personal, tan específica, era también universal, porque todos, en algún momento, nos sentimos fragmentados. Todos luchamos con la memoria, con la identidad, con el miedo de perdernos a nosotros mismos. Después del evento, Mateo se acercó. Sus ojos estaban rojos. «Mamá», dijo, «hay tantas cosas que no sabía, cosas que debí saber. Debí haber estado ahí más». Lo abracé. «Hiciste lo mejor que pudiste, y estás aquí ahora. Eso es lo que importa». El libro empezó, luego se detuvo. El libro me hizo ver cuánto amaba a papá, y cuánto luchaste, y me siento orgulloso de ser tu hijo. Lloré entonces, lágrimas buenas, lágrimas de liberación y gratitud. «Gracias», susurré. «Gracias por estar aquí. Gracias por ser tú». Los meses siguientes fueron un torbellino. El libro, para mi sorpresa, resonó con muchas personas. No fue un bestseller ni nada parecido, pero encontró su público. Gente que había experimentado pérdida de memoria, familias de personas con Alzheimer o demencia, sobrevivientes de trauma. Todos encontraron algo en mi historia que reflejaba la suya. Empecé a recibir cartas de lectores compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por mi honestidad, contándome cómo el libro los había ayudado. Cada carta me hacía llorar y sonreír a la vez. Una carta en particular me impactó. Era de una mujer joven, de unos 30 años. «Querida Elena, mi nombre es Carmen y tengo trastorno de identidad disociativo. He vivido con múltiples identidades durante toda mi vida adulta. Tu libro fue el primero que leí que hablaba sobre fragmentación de una manera que no me hacía sentir como un monstruo o como algo roto sin reparación. Me hiciste ver que la fragmentación puede ser una respuesta creativa al trauma, no solo un defecto, que las diferentes partes de mí están ahí por una razón, protegiendo partes de mí que necesitaban protección. Gracias por tu valentía al compartir tu historia. Me dio el coraje para empezar a contar la mía. Con gratitud, Carmen». Leí esa carta 3 veces, 4 veces, y pensé en Ana María, en cómo durante años la vi como un problema, como evidencia de que estaba rota, cuando en realidad ella había sido mi salvación, mi manera de sobrevivir cuando sobrevivir parecía imposible. Le respondí a Carmen, y a todos los que escribieron, porque si mi historia podía ayudar aunque fuera a una persona a sentirse menos sola, entonces valía la pena cada momento doloroso de escribirla. Han pasado 3 años desde la muerte de Ricardo, 3 años de aprender a vivir sin él, de redescubrirme, de construir una vida que es mía y solo mía. Algunas cosas han cambiado. Me dejé crecer el pelo, algo que nunca hice cuando Ricardo estaba vivo porque él prefería que lo llevara corto, no porque fuera controlador, sino porque, bueno, en un matrimonio uno hace pequeñas concesiones. Ahora, a mis 55 años, tengo el pelo hasta los hombros, con mechones plateados que me niego a teñir. Son evidencia de la vida que he vivido y me gustan. Tomé una clase de cerámica. Resulta que soy terrible en ello, pero me encanta. Hay algo meditativo en trabajar con las manos, en crear algo desde la nada, incluso
si ese algo termina siendo un cuenco torcido que nadie usaría nunca? Viajé. Fui a Marruecos, algo que siempre quise hacer pero que nunca hice porque Ricardo odiaba los lugares calurosos. Caminé por los mercados de Marrakech, me perdí en las calles laberínticas, comí comida que no podía pronunciar y me sentí viva de una manera que no había sentido en años. Mateo y yo tenemos una relación más cercana ahora. Él leyó el libro, por supuesto, y creo que entender lo que pasé, lo que pasamos como familia, lo liberó de alguna manera. Ya no lleva esa culpa de no haber estado más presente, y yo ya no llevo el resentimiento de su ausencia. Hemos hecho las paces con nuestro pasado complicado. Mis nietos vienen a visitarme más seguido ahora. El mayor, Diego, me dijo el otro día que cuando sea grande quiere ser escritor. Me preguntó si le enseñaría. Dije que sí, por supuesto. Y sentí ese cosquilleo familiar de propósito, de ser útil, de pasar algo adelante. Hoy es 12 de abril, la fecha de esa carta misteriosa que encontré hace 3 años, la que estaba fechada el día que yo estaba en coma, el día que comenzó todo esto. Decidí marcar la fecha, no como algo triste, sino como una celebración de sobrevivencia, de resiliencia, de amor. Fui al jardín esta mañana. Las rosas están en plena floración. He aprendido tanto sobre ellas en estos años, sobre cómo cuidarlas, cómo podarlas, cómo coaxarlas a florecer incluso en las condiciones más difíciles. Son como nosotros, supongo. Necesitan cuidado, atención, a veces un poco de dureza para florecer mejor. Me senté en el banco de Ricardo y hablé con él, como hago a menudo. Le conté sobre el artículo que estoy escribiendo para una revista literaria, sobre la carta de Carmen y cómo me inspiró a pensar más sobre la fragmentación como supervivencia. Le conté sobre Diego y su deseo de escribir. Le conté sobre las rosas, sobre cómo la roja que plantó hace 20 años finalmente dio una flor perfecta. Y luego, porque sentía que era el momento correcto, saqué algo de mi bolsillo, una carta nueva, la última que escribiría en esta serie. La abrí y leí en voz alta. Querida Ana María, han pasado años desde que apareciste por última vez. A veces me pregunto dónde estás, si aún existes en algún rincón de mi mente esperando ser necesitada. Pero creo que sé la respuesta. No estás escondida, estás integrada. Eres parte de mí ahora, no como una identidad separada, sino como una faceta de quien soy. Tu fuerza es mi fuerza. Tu capacidad de protegerme es ahora mi capacidad de cuidarme a mí misma. Así que esta carta no es una despedida, es un agradecimiento. Gracias por aparecer cuando te necesitaba, por guardar los recuerdos que eran demasiado dolorosos, por amar a Ricardo cuando yo no podía, por ser fuerte cuando yo era débil, por mantenerme con vida cuando quería rendirme. Gracias por ser la parte de mí que sobrevivió. Y si algún día necesito que vuelvas, sé que lo harás, porque somos la misma, siempre lo fuimos, solo me tomó años entenderlo. Con amor y gratitud, Elena, nosotras, doblé la carta y la guardé junto con todas las demás, la colección completa de una vida fragmentada y reunida, rota y sanada, perdida y encontrada. Esta noche hay luna llena, me siento en el jardín, una copa de vino en una mano, un libro en la otra. El aire es cálido, lleno del perfume de las rosas y el jazmín que crece en la valla. Pienso en todo lo que he vivido, el accidente, la confusión, los años perdidos, el amor de Ricardo, su paciencia infinita, los años de estabilidad, de normalidad, su muerte, mi duelo, encontrar las cartas, redescubrir partes de mí que había olvidado, escribir el libro, compartir mi historia, construir una vida nueva, una vida mía.
Ha sido un viaje extraordinario, doloroso, hermoso, aterrador, liberador, y no ha terminado. Todavía hay más historia que vivir, más versiones de mí que descubrir, más cartas que escribir, aunque ahora las escribo no por miedo, sino por amor. Amor por mí misma, por mi vida, por cada momento precioso y fugaz. Miro las estrellas. En algún lugar ahí arriba, me gusta pensar, Ricardo me está mirando, sonriendo, orgulloso. Lo estoy haciendo, le susurro al cielo. Estoy viviendo, completamente, ferozmente, como me pediste. El viento sopla, moviendo las hojas, creando música en las ramas, y por un momento casi puedo escuchar su voz en respuesta. Siempre supe que lo harías. Tal vez mañana no recuerde su rostro con perfecta claridad. Tal vez los detalles se sigan difuminando, como fotografías viejas expuestas demasiado tiempo al sol. Tal vez un día Ana María regrese, o tal vez aparezca una versión completamente nueva de mí que aún no conozco. Pero sé esto: hubo amor, hay amor, habrá amor, y eso basta, eso siempre basta. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.